She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. As I've said from the beginning, ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement made up of millions of hardworking men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their family. El mundo todavía no sale de la conmoción frente a lo que significa el triunfo de Donald Trump, pero sin duda, si uno hace el ejercicio de entender los debates anteriores, cuando todavía estaban en campaña con este discurso, ahí uno dice, bueno, ya el tipo ya ha cambiado, el tipo tan agresivo en los discursos ahora habla bien de Hillary Clinton, cuando en un debate anterior le dijo que la metería a la cárcel, hoy dice que le deben agradecer por todo lo que hizo. Cuanto antes decía que fracasó como secretaria de Estado, específicamente por el caso de Siria, hoy dice que hay mucho que agradecerle a Hillary Clinton. Es también un poco de la manipulación que se ve en campañas. Exacto. Entra uno a preguntarse si realmente obedecía una estrategia, todo su discurso. Y cuando habla de volver a unir el país después de la polarización, pues polarización que ellos mismos provocaron. Entonces sí queda uno como Porque Estados Unidos y los electores realmente quedaron hastiados precisamente de los insultos, de las campañas sucias, algo que para los norteamericanos era ajeno. O sea, vivimos unas elecciones atípicas en los Estados Unidos y quizá más atípico aún fue el resultado, Tati. Hay que decir también que después de este discurso, hacia el mediodía, 1 de la tarde, se conocieron las primeras palabras de Hillary Clinton, ya como ex candidata a la presidencia de la República, a la presidencia de los Estados Unidos, y dice lo siguiente, que se puede extraer de ese discurso. Vamos a tener que tener una mente abierta hacia Trump, le deseo éxito como presidente. Ella consiguió, valga la pena aclarar, 228 votos, mientras que el señor Trump consiguió 276, cuando lo mínimo que tenían que lograr para ganar era 270. Ella le pidió a sus seguidores que tengan una mente abierta con Donald Trump y que era también el momento de unirse como estadounidenses. Y ahí que tenemos que evaluar muchas cosas también, Tati, es inmediatamente cómo las posiciones de gobernantes que se habían mostrado un poco escépticos frente a lo que era el fenómeno Trump, que aquí tenemos pues el titular del tiempo, 279 contra 228. Hay inclusive medios que se fueron a decir por esta imagen, Donald Trump, que aquí hay un juego de palabras, tiñó de rojo a los Estados Unidos. O sea, en el juego de la sangre y otra cantidad de cosas. Una premonición. Y por supuesto también los presidentes de Estado le mandaron sus saludos, el presidente François Hollande bastante frío, el presidente de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, pero además pues un mensaje que dio mucho de qué hablar en Twitter porque dice que necesitamos limpiar de alguna manera el mundo del castrochavismo. Y también el presidente Barack Obama, por supuesto, llamó a felicitarlo, a invitarlo a la Casa Blanca para que tengan esa primera reunión y definan cómo va a ser lo que aquí llamamos como el empalme. Y hubo un saludo que no podía faltar, y era el de Vladimir Putin, que también está mostrando ahí una posición un poco particular frente a lo que parecería un amigo ruso. O sea,
Hay que evaluar muchas cosas desde esta perspectiva. Pero tú lo mencionabas ahora y era también la posición de Hillary Clinton. Ella dijo, lamento no haber ganado estas elecciones, pero siento un gran orgullo. Ojo, son muchas las posiciones, muchos los encuentros que al parecer se están dando a partir de estas elecciones. Ojalá realmente, pues, haciendo un poco de abogado del diablo, como decían las abuelas, simplemente sea un remesón para algo mejor. Recordemos las frases más impactantes de Donald Trump durante su campaña y a lo largo de su vida pública como empresario, y ahora, después de estas elecciones, será el hombre más importante del mundo. When was the last time you saw a Chevrolet in Tokyo? When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. The big lie. Obamacare. $5 billion we spent on a website. I hire people. They do a website. It costs me $3. Are you running? Are you not running? I am officially running for President of the United States. We need a leader that wrote The Art of the Deal. I will be the greatest jobs president that God ever created. Free trade can be wonderful if you have smart people, but we have people that are stupid. I like China. I just sold an apartment for $15 million to somebody from China. They have bridges that make the George Washington Bridge look like small potatoes. I don't need anybody's money. It's nice. I'm really rich. I love the Saudis. Many are in this building. Obama, a year ago, Yemen was a great victory. 2 weeks later, the place was blown up. We're dying. We're dying. We need money. Thank you, darling. Lo que queda de todo esto es analizar qué es lo que está diciendo el pueblo. Si en la democracia habla el pueblo, qué es lo que está queriendo decir, qué dijo el pueblo en el Reino Unido, qué dijo el pueblo en Colombia con el plebiscito, qué dice el pueblo en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir todo esto? Y además las múltiples posiciones, Tati. Estamos hablando que, por ejemplo, si los latinos, o por lo menos una gran porción de los latinos estaban preocupados con Trump, había otra, por ejemplo, como los cubanos, que en la Florida estaban celebrando el triunfo de Donald Trump. Hicieron todo un festival porque, bueno, ellos se han distinguido por ser republicanos y ahora ven como una gran posibilidad frente a 2 mandatos anteriores que no los dejaron como con muchas posibilidades. No sé si usted tiene algún otro recomendado de Donald Trump, de lo que ocurrió en la presidencia de los Estados Unidos, o pasamos a noticias. Pasemos a noticias. De nuestro país. Yo tengo 2 porque noticias tengo una que no nos va a dejar muy contentos a muchos. Bueno, entonces yo tengo una noticia importante, cifras que entrega el Ministerio de la Defensa y tiene que ver con la reducción de hombres de la fuerza pública muertos en combate después del cese al fuego. Las cifras son importantes porque hablan de una reducción de 531 hombres y también de 110 militares que fueron asesinados en medio de combates. Este año van 42, esos 110 fueron en el 2015, este año 42, y todo, dice el ministro de Defensa, se reduce al tema del acuerdo con las FARC, el cese bilateral. Fuego que ojalá podamos mantener, pero que se va a mantener si llegamos a tener unos acuerdos duraderos, permanentes. Pero la otra noticia que no es tan alentadora viene del Departamento de Planeación Nacional. El director Simón Gaviria entregó cifras que tienen que ver con las rentas criminales relacionadas con las drogas y con el consumo. Hace algunos días hablábamos aquí en el programa de cómo hacer o cómo enfrentar el problema de las drogas, si legalizarlas, no legalizarlas o prevenir. Pues las cifras del director Simón Gaviria dicen que el negocio del narcotráfico se ha convertido cada vez en un tema más lucrativo, que anualmente le deja 6 billones de pesos a esas rentas criminales. Los principales mercados de comercio son los departamentos de Cundinamarca con el 22%, Valle del Cauca con 14%, Antioquia con 12%, Magdalena con 7% y Santander con 5%. Pero entrega otro dato que es muy preocupante y era lo que nos explicaba aquí en aquel momento el señor Santiago Londoño, que teníamos un mito de ser productores y no consumidores. Pues la cifra habla de ser un país ya muy consumidor. Dice que existen cerca de 1.500.000 personas consumidores, de los cuales 832.000, es decir, el 56%, están en ciudades capitales. Entiéndase esto como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta y Pereira. Marihuana con 1.072.000 consumidores, siendo el líder. Bueno, yo me voy a quedar, si bien no en la línea de noticias tan duras, sí en la línea de las noticias no tan buenas. Y es que nuestra famosa negra Katherine Ibargüen
pues miren, ahí lo tenemos, no avanzó a la final para ser elegida la atleta del año por la Federación Internacional de Atletismo. Tuvo mucho apoyo En las redes sociales, se movió muchísimo, tuvo una votación muy alta, pero no le dio para el método que exige, o que más bien el método que usa la federación para escoger sus atletas. Ojo, pero sí quedó una persona que es estrella en el mundo, que ahí lo tenemos, si lo ven, es Usain Bolt. Que no pueda faltar. Podría, ojo, por sexta vez quedarse con el título al mejor atleta del año. Recuerden, no se escoge solo a la mejor atleta mujer, sino también al hombre. Tenemos la cifra importante para recordar hoy, tiene que ver con Bogotá, un tema que tal vez por todo lo de elecciones en los Estados Unidos, que quien creyera en Colombia estábamos muy concentrados en eso, pues no se le había dado tanta importancia, pero aterrizando a la realidad. El Consejo de Bogotá aprobó la venta del 20% de las acciones de energía, esto con 31 votos a favor y 2 en contra. Esa plenaria del Consejo autorizó al alcalde Enrique Peñalosa a vender el 20% de las acciones que tiene el Distrito Capital en la empresa de energía de Bogotá. Pues ahí tenemos, Tati, y es que la mayoría del Consejo aprobó la tesis de la administración de que era más ventajoso vender todas estas acciones. Hay que ver, muchas veces los capitales privados también apuestan por reducir costos. Esperemos en qué para eso. Queda entonces la capital con un porcentaje de propiedad en esa empresa del 56,28% cuando tenía un 76%. Le autoriza entonces el Consejo a vender el 20% de esas acciones. Bueno, y una cosa, y es una noticia amable también, y es que ya James Rodríguez le dio la bienvenida al Falcao a la selección. Ojo, Falcao llegó a la concentración como un héroe. O sea, la gente le hizo tremendo recibimiento en Barranquilla. Claro, y hasta memes tenían de Falcao envuelto en ese papel de burbujitas. De ese de burbujitas que estallábamos cuando éramos niños. Para que no le pase para que nada. no le pasara nada. Pero es eso, es decir, la carencia de delanteros de la selección, y llega un héroe de la selección que parece revivir la esperanza en un triunfo ante Chile. Sarita, buenas noches. ¿Qué noticias de tecnología nos tiene usted? Hola, muy buenas noches, César y Tatiana. Hoy los saludo nuevamente desde la distancia, pero conectada con ustedes, porque este tema también está para no perdérselo. La minería en Colombia, que es el tema de hoy, estará bastante carnudo y esperamos las interacciones de todas las personas a través de las redes sociales. Recuerden, a través de Twitter y Facebook, el de Timeline o el de nosotros. Yo, para empezar este día, les tengo varias noticias de tecnología. La primera noticia de tecnología que les tengo es que Android Auto ya está disponible en Colombia. Ese GPS, el sistema Android desarrollado, César, por Google, ya está disponible para acompañar los autos y los vehículos en todo Colombia. El segundo es que Facebook busca competir con una nueva funcionalidad con LinkedIn y robarse toda esa base de datos de usuarios empresarial, diciéndolo en el buen sentido de esa palabra, todo el mercado, para facilitar así y favorecer el éxito de las búsquedas. Y el tercero también es de Gmail, también es de Google, César, y es que con la nueva actualización de la aplicación de Gmail para iOS, hoy la aplicación es mucho más fácil y sencilla de usar. Y cómo no me puedo quedar sin la espinita, funcionó Google Trends. Fue un éxito y tal vez fue una de las únicas aplicaciones y la mejor encuestadora para determinar que Donald Trump iba a ser quien ganara las elecciones. Ahí está, pues, lo predijo Google y fue una realidad. Yo los dejo a ustedes con más noticias y enseguida nos conectamos para hacerles recomendados que encontré en internet alrededor del tema del día de hoy, la minería en Colombia. Ahí teníamos, pero yo no me puedo Lo predijo Google, lo predijo un pez, lo predijo el señor este que siempre predice elecciones. Y nadie quiso hacer caso. Bueno, yo no nos me puedo rehusábamos. Sí, lo que pasa es que somos un poquito soñadores todavía, esa es la verdad. Yo no me podía quedar sin la noticia de ciencia del día. Realmente es para próximos días. Y ojo, es que vamos a batir lo que llaman los científicos, o más bien lo que llaman algunos y que a los científicos no les gusta, la superluna. Ahí la tenemos. Sería visualmente la luna más grande en casi 70 años. Ojo con esto, datos precisos. Se verá será un 30% más brillante y se verá un 14% más grande. ¿A qué se debe esto? Digámoslo así, a la órbita de la Luna, se acerca un poco más a la Tierra y nosotros tenemos esa percepción. Ojo, será el 14 de noviembre para que no se lo pierdan. Si tienen binoculares, si tienen cualquier telescopio o inclusive a simple vista, se va a ver maravillosa. Ojo,
la luna más grande, aparentemente más grande, en 70 años. A los científicos no les gusta que se diga la superluna. Tampoco les gustaba mucho Donald Trump. Y estaban de acuerdo con lo que decía este señor de no creer en el cambio climático y de desestimar todas las teorías científicas que hay al respecto. De hecho, los grupos científicos se fueron muy en contra. Se fueron en contra, pero bueno, ahora les va a tocar aguantárselo por lo menos 4 años, aunque no sabemos si se va a reelegir por otros 4 más. Pero hablando de predicciones, que mencionábamos algunas, el pez, el señor de los Estados Unidos, Google, nos faltó Los Simpson. Hace 16 años, un capítulo muy exitoso donde Bart se imaginaba en el futuro, veía a Lisa como presidenta de los Estados Unidos recibiéndole un país en bancarrota al señor Donald Trump. Y hasta hay un meme donde se ve Donald Trump bajando unas escaleras eléctricas, tal cual como se vio en ese capítulo de Los Simpson, que ya nos están como asustando. Vamos a hacer una pausa, volvemos para hablar de minería en Colombia. ¿Por qué no lo hacemos bien? ¿Qué retos tenemos? ¿Cómo podemos tener una minería que no afecte tanto el medio ambiente como lo hacen otros países? Vamos a tener un experto en el tema para explicarnos, pero antes veamos este video, una serpiente en un avión, lo que faltaba. Colombia posee un recurso minero potencial que hace posible la explotación de una amplia variedad de productos como carbón, oro, esmeraldas y diferentes minerales metálicos y no metálicos que aportan al desarrollo de la economía del país. La minería ilegal ha sido un factor que ha hecho que la extracción de estos recursos afecte al medio ambiente y por ende cobre la vida de muchas personas que trabajan allí sin garantías. El gobierno colombiano ha implementado distintas estrategias para acabar con la minería ilegal y para que así los mineros busquen nuevas formas de extraer recursos legalmente. La explotación minera en Colombia está regulada por la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y por el Ministerio de Minas y Energía. Debido al modelo de apertura económica implantado por César Gaviria en 1990, gran cantidad de capital extranjero ha llegado a invertir en el país, generando que tanto nacionales como transnacionales exploten el subsuelo colombiano. Colombia ocupa un lugar intermedio entre los principales países mineros de la región, en cuanto a su potencial geológico minero, por debajo de Chile, Perú, Brasil y México y superando a Argentina, Bolivia y Ecuador. En cuestiones de infraestructura, Colombia se encuentra en una posición intermedia, por debajo de Brasil, México, Argentina y Chile, y superando a Ecuador, Bolivia y Perú. De las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 5.4 millones han sido tituladas para actividades mineras legales, equivalentes al 4.7% del territorio nacional. De ellas, 1.2 millones corresponden hoy a proyectos de gran escala, de las cuales 19.896 hectáreas se encuentran activamente intervenidas. De estas hectáreas intervenidas, el 26% se encuentra hoy totalmente recuperado desde el punto de vista ambiental. La minería es un sector estratégico para el desarrollo del país. Sin embargo, la actividad minera ilegal es una problemática con la que el Estado ha luchado, ya que financia a los grupos al margen de la ley, abusa de los trabajadores y devasta sin pesar nuestra biodiversidad. La próxima semana va a tener lugar aquí en Medellín un encuentro mundial. Vienen líderes del sector minero, expertos en diferentes áreas, para encontrarse aquí y hablar del caso colombiano. ¿Por qué Colombia no tiene una minería exitosa, sostenible, lejos de esa ilegalidad e informalidad de la que hablábamos ahí en ese reporte? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esos retos que tiene el país? Pues aprovechamos que vamos a tener ese evento y que está con nosotros un experto internacional en el tema para conversar sobre esto, porque era una de esas deudas que teníamos en Timeline, la minería, que genera para muchos un escándalo desde el punto de vista ambiental, pero que sin duda es un motor económico, era una de las locomotoras del desarrollo de Santos en su primera administración como presidente y hasta ahora el país no ha podido. Hoy nos acompaña Paul Harris, él es periodista, analista, experto en temas de minería y además el organizador líder de Colombia Gold Symposium. Paul, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Empecemos entonces por Colombia. ¿Qué es lo que está pasando en el país? De minería hablamos desde hace mucho tiempo, pero ¿en qué es lo que hemos fracasado, que no hemos podido tener una minería sostenible y que respete un poco nuestro medio ambiente? Pues esto es un tema grande, largo y complejo, pero al fin del día necesita buena estructura del Estado para que se pueda hacer la minería formal, buen apoyo, buenas leyes y reglamentos para que
La gente que van a invertir en esta actividad saben lo que esperar. Es un ciclo de inversión de muy largo plazo. Estamos hablando fácilmente de 5, 10, 15, 20 años. Y por eso uno necesita estabilidad y apoyo. Y lamentablemente en Colombia todavía no existe esto. No hay ni siquiera una reglamentación que se respete, porque muchas veces lo hemos visto acá en noticias de actualidad, que dan una licencia y luego se quita la licencia. Cuando apenas se dio la licencia para exploración y viene la compañía, se les retira o se les remueve esa Y licencia. llega posteriormente una demanda millonaria para el Estado, que como lo decía Paul, tampoco tiene la infraestructura para responder ante eso. Y eso para el Estado es una realidad que ya está naciendo. La empresa Ecooro está demandando al Estado y seguramente va a ser otros, porque en los últimos años el Estado o las entidades del Estado mismo, como el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, y los cortes, los tribunales, están haciendo fallos que están cambiando radicalmente lo que se dice las reglas del juego, después de que las empresas han invertido millones, multimillones de dólares en el país. Paul, pero yo ahí tengo que hacer una pregunta y es, ¿también no hay un interés de parte de las empresas mineras de invertir o de hacer exploración en lugares donde no deberían, o sea, donde pueden afectar los recursos naturales? No, las empresas no quieren hacer esto. Lo que ellos piden en este contexto es tener claridad lo que está permitido y lo que no está permitido. O sea, que es parte del Estado entonces entrar a regular, a arreglar, a normatizar para que las empresas no se vean perjudicadas y tampoco el medio ambiente. Bajo la ley, los recursos subterráneos pertenecen al Estado. Es para el Estado de decidir dónde se puede hacer esa actividad y dónde no. Pero en los últimos años el Estado ha cambiado. Había una cosa que muchos piensan que es muy absurdo. El Ministerio de Medio Ambiente hizo unas zonas temporales de protección medioambiental. O sea, temporales. Sí, y para tener el lujo de decidir si van a ser una reserva o no. Pero mientras tanto, prohíbe actividades. Y todavía de lo que entiendo, eso no es resuelto. O sea, lo que hay que hacer es entrar a definir en propiedad qué zonas se pueden explorar y explotar y cuáles no. Y eso solo lo puede hacer el Estado. Sí. O sea, el gobierno debe tomar unas decisiones, que ahí me imagino también hay mucho de juegos políticos que más adelante lo podemos hablar. Pero hay otro punto fundamental y es, mientras no haya unas normas del juego claras, ahí es donde viene la informalidad y lo más grave, la ilegalidad, que es así, hacen un daño al medio ambiente y ahí sí no hay a quien demandar o quien responda, o cómo es. Sí, mientras que no hay esta certeza de las reglas, sí crea espacios para actividades ilegales o informales, para tomar, aprovechar la falta de presencia estatal. Y mientras este gobierno enfocado en la paz, que seguramente es para el beneficio de todos, no está prestando atención para ayudar sus motores de desarrollo, como la minería, como la infraestructura. Paul, hay un factor, y es que en Colombia, en la minería, se mezclaron los actores ilegales. Sí. O sea, hay crimen detrás de cierta parte de la minería. ¿Cómo perjudica eso a las empresas legalmente constituidas? Mejor dicho, ¿qué les trae a ustedes que haya crimen detrás de cierta parte de la minería? Pues una empresa formal legal pide una licencia o solicita una área, un título del gobierno para hacer su actividad de exploración y si encuentra algo económico, la explotación. Claro. Y la minería ilegal no tiene que hacer esto, no tiene que mantener estos gastos, los abogados, etc. Entonces la competencia en costos, en una cantidad de cosas también es difícil. Y la responsabilidad social a una empresa formalmente constituida se le exige que reforeste, que haga una responsabilidad social y a una Sí, el Estado ilegal no hace nada. Los ilegales o criminales pueden ir donde quieren y hacer lo que quieren. Y hemos visto eso en muchas partes, demasiadas partes. Un de ejemplo Colombia. es Buriticá, en Antioquia, occidente del departamento. Sí, y también la Baja Cauca, donde había una desforestación gigante, inclusive destruyendo los ríos
con sus retroexcavadores y sin la mínima Claro, porque me imagino conciencia de que la- al no haber control del Estado, Sí. todos quieren llegar allá a sacar su porción y, Y nadie terminan se va a invadiendo quedar, un territorio. nadie se va a quedar reparando el territorio a las comunidades que lo habitan. Si podemos sacar una primera conclusión de lo que hemos conversado es que contra la minería como tal, como industria, es muy difícil luchar. En el mundo hay minería, en muchos países desarrollados hay minería, pero lo que sí es muy grave es que todavía tengamos una minería ilegal Sí. y no hayamos sido capaces de aprovechar la minería en el buen sentido de la palabra. Pero una de las razones que existe eso es porque en Colombia todavía en muchas partes hay mucha pobreza, hay pocas oportunidades, entonces la gente tiene que sobrevivir y alimentarse. Y eso sí es una salida, una solución. O sea, primero también hay que brindarle oportunidades de, Sí, de subsistencia en el a las pasado personas. mucha de esta gente quizás estaba metido en crecer la coca, Ajá. que el gobierno sí tuvo acciones La ha muy, combatido. muy fuertes para combatir. Y quizás el gobierno ve eso como el mal menor de Claro. hacer la minería ilegal. Pero sin oportunidades, la gente van a hacer lo que está dentro de su alcance. Entonces es por el Estado de crear las oportunidades para la gente rural. Y lo ideal sería poder tener empresas formalizadas que den empleo a la gente del territorio. ¿O no? Pues ese Sí, sería como el la mundo minería Sería el fantástico. ideal, Sí. sería el ideal Es hacer. uno de los sectores que puede generar oportunidades. La llamada buenos locomotora trabajos en económica. zonas La rurales locomotora donde de la minería que nadie más nunca, hace. nunca entró en marcha, o sí, esa Sí. locomotora fracasó, podríamos decir. Pues Se quedó llena de carbón y no arrancó. no voy a decir eso exactamente porque sí hay ejemplos de éxito, pero son las empresas han trabajado duro por muchos años para enfrentar muchos retos para lograr lo que han logrado. Pero sí, no podríamos hablar de precisamente un sector económico que impulsó un país como se esperaba. Pues si ni No. siquiera hay una institucionalidad ya frente al tema, ni unas normas bien claras, pues ahí ya uno Claro. empieza a decir Es que, un proyecto en proceso, sí. que le falta. Hablemos con Sarita, que tiene recomendados, que ya nos había anunciado precisamente sobre este tema central, el tema de la minería en Colombia. Y para empezar con el día de hoy, con el tema del día de hoy, más bien les tengo dos sitios recomendados, dos sitios que hay que consultar de manera obligada para entender más y mejor el tema del que estamos hablando el día de hoy. El primero es la Agencia Nacional de Minería, el sitio web es www.anm.gov.co. Ya se los voy a compartir, que lo había olvidado en este momento. El sitio de la Agencia Nacional de Minería, para que lo consulten, además tiene un artículo bastante interesante en su home. Cómo está distribuida la minería en Colombia, para que entendamos mucho mejor este fenómeno y podamos tener argumentos de más y mejor calidad para tratarlo. Y el segundo sitio web obligado es el sitio web de Minminas, www.minminas.gov.co. Dos sitios que tenemos que consultar para tener argumentos sólidos a la hora de conversar y compartir este tema con nuestros amigos o con las personas que simplemente lo tratemos. Yo ahorita me vuelvo a conectar con ustedes para compartirles algunos artículos que encontré buscando en internet. Y yo voy a tratar de sacar otra conclusión de manera apresurada, y Paul nos corrige si nos equivocamos, y es que darle la espalda a la minería desde el punto de vista de los gobiernos tampoco ha sido la salida. Diferentes gobernantes han tratado de decir, bueno, no me meto tan de frente con el Exacto, tema, no pero me eso meto lo en que ese ha problema, hecho... no me unto de barro. Y eso lo que ha hecho es acrecentar el tema de la informalidad, de la ilegalidad, que son dos cosas distintas. Muchas personas sobreviven y de manera informal trabajan en esto y buscan formalizarse, como muchos que vimos en una protesta en Segovia hace unos meses. Otros están desde el punto de vista criminal e ilegal. Pero darle la espalda como gobierno tampoco ha funcionado. O sea, lo ideal sería también enfrentar el tema rápido, poner las reglas rápido y hacerle frente a esa minería. Pues no es una cosa de tomar decisiones rápidas, porque pues es una cosa que evoluciona a lo largo del tiempo y es un tema complejo. Pero tampoco dejarlo ahí. Sí, no puedes dejarlo porque existe, va a seguir existiendo, pero parte de este problema como tal es que un político nunca va a ganar amigos apoyando la minería. Entonces no hay interés de eso. Claro, o sea, las masas se van a ir en su contra y ahí va a perder votos. Ese es parte del problema que este gobierno ha tenido con los ministros de minería y energía. Hemos tenido, ¿cuánto? Como ¿4, cuatro. 5, 6?
nadie quiere este cargo porque no es bueno para sus carreras como tal, porque nunca van a ganar amigos o... Claro, pero yo le quiero preguntar una cosa y es, estamos hablando ahorita, Tati, de que no había arrancado como se pensaría, digámoslo así, esa locomotora de la minería. Sí. Pero en el primer trimestre veíamos que, por ejemplo, la producción de oro en Colombia creció cerca de un 20%. O sea, sí hay buenos ejemplos, podríamos hablar. ¿A qué se debe eso? Mucha de la producción de oro en Colombia es ilegal. Colombia produce como 55, 56 toneladas anuales de oro, de lo cual 80% es ilegal. Tremendo dato, Sí, el 80%. pero notable que todo está exportado legalmente. O sea, se extrae se ilegal, extrae pero se exporta legal. Miren ese dato. Hay trampas o O sea, corrupción ¿cómo es el o algo. movimiento que Sí. hay detrás? ¿Cómo se lava el oro para que salga legal? Exactamente, esa es la palabra. Y sí, hay unos productores de medio tamaño legal en Colombia como mineros que tiene, pues, se opera en el Bajo Cauca y tiene un vivero impresionante para restaurar las tierras y después crear, pues, parcelas donde se ponen gente desplazado para darle como vida y también Gran Colombia Gold. Pero la mayoría en este momento es ilegal. Pero es que si hablamos del 80%, es que el dato es muy grave. alto. Bueno, y entonces, Paul decía algo muy claro, ningún político se quiere meter de frente con el tema de la minería porque eso no le da tantos votos, no es tan popular el tema. No es tan popular porque inmediatamente pensamos en minería, pensamos en recursos naturales y en el medio ambiente. ¿Qué países lo han hecho de una manera equilibrada? Sin duda la minería va a afectar, pero también la agricultura afecta y también la movilidad afecta. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera equilibrada para que la minería nos sirva como locomotora de desarrollo sin dañarnos completamente nuestros ecosistemas? Hay muchos ejemplos. Si miras hacia el mundo desarrollado, por decir algo, como Canadá, los Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, Australia, Japón, todos estos países tienen algo en común. En un momento explotaron sus recursos naturales como la minería y con eso creía la riqueza para invertir en otras cosas. Y también tenía gobiernos, instituciones estatales más o menos estables y no tan corruptos para invertir esta riqueza en buena manera y tener además un proyecto para el desarrollo del país. Para que la gente también vea los beneficios. Exacto. Pero yo te tengo que hacer una pregunta y porque es de rigor. ¿Y eso no también implica hacer un sacrificio en recursos naturales? ¿Hacer una explotación máxima de la minería no nos lleva a eso? Hay ejemplos de el minería mal hecho, sí, eso es cierto, pero también hay muchos de minería bien hecho. Y Como una minería moderna. cada cosa enfrentamos decisiones. Si hacemos una cosa, sacrificamos otra cosa. Exacto. Yo estoy aquí Cuando tomas hablando alguna decisión, contigo, hay que hacer abandonos. no viendo un partido. Claro. O sea, cada actividad humana tiene su pro y su contra. Sí, es cierto. Y si queremos, y la historia de la civilización humana va mano en mano con la explotación de recursos minerales. Hay que ser conscientes de que si queremos obtener una, hay que sacrificarla. Lo ideal sería entonces hacerlo con una minería responsable, moderna, estable, Sí. que ese sería pues el llamado más importante, es de un mundo ideal. Ojalá Colombia lo logre como países que ya mencionaba Paul desarrollados y también países muy cercanos, Perú, por ejemplo, y Chile tienen Perú, buenas Chile, experiencias. sí. Hablamos con un docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional frente a este tema, la minería en Colombia. La minería legal y la ilegal pueden hacer el mismo daño si no hay control, ¿cierto? Pero la minería legal puede ser además formal y puede ser responsable. Tenemos, digamos, muchos casos en el mundo donde se hace minería bien hecha, donde se respetan las restricciones, donde se ayuda con la tecnología y la ingeniería. Siempre la tecnología y la ingeniería pueden resolver el problema. Hay veces es muy costoso hacerla. Pero la minería ilegal no solamente tiene daños ambientales que se controlan con la tecnología, sino daños económicos. Por ejemplo, lavado de activos, la influencia política, el apoyo a poderes locales, hacen que la minería ilegal y hay veces legal sirva a intereses que no son los intereses debidos. O sea que hay una complejidad que hacer. Quien hace minería bien hecha, pequeña, mediana y grande, con las normas, con la vigilancia, con la
participación del Estado, digamos que es una minería que puede ser aceptada. Pero algunas personas aceptan una minería y otra no. Por ejemplo, nadie se opone a que abran una carretera, entonces cuando necesitan una cantera para los materiales de la construcción de la carretera, nadie se opone ni para hacer ladrillos, ni para hacer la loza, la cerámica o para hacer el vidrio. Esas canteras son minería, la gente las ve muy cerquita, les sirve, pero la gente tiene resistencia cuando ve una minería de oro, legal o ilegal, que no le queda nada, que se va toda la plata. Entonces digamos que ahí vamos a tener que tener tratamientos distintos. Y mire que ya no es un tratamiento técnico, es un tratamiento social, es un tratamiento legal y es un tratamiento político y de participación ciudadana. O sea que el tema es muy grande relativamente. Y la actividad minera, como la agricultura, genera riqueza, genera pobreza, genera contaminación, toda intervención del territorio y genera impactos y esos impactos pueden generar riesgos. Lo decía muy claro el profesor de la Universidad Nacional y hablaba de una palabra, la resistencia. Tal vez esa resistencia se da básicamente cuando desconocemos los temas, cuando no son tan cercanos o cuando no vemos un beneficio. La oportunidad entonces para acercarnos a esos temas viene desde el punto de vista académico, desde la conversación, los medios de comunicación, la prensa, la ciencia, las revistas, y por eso es valioso lo que va a ocurrir la próxima semana, 15 y 16 de noviembre aquí en Medellín. ¿Quiénes se van a reunir? ¿Cómo va a ser el evento y de qué van a hablar? Bueno, va a ser como 150 personas, hay 2 días del evento. Tenemos como 10 empresas hablando de sus proyectos, algunos de producción de oro, otros de exploración para encontrar yacimientos de oro. Además tenemos expertos hablando de temas particulares relacionados a la reglamentación del sector, inclusive gente de la Agencia Nacional de Minería. ¿Vamos a tener ahí una participación de los temas ambientales que también les preocupan a las personas o no? No estamos enfocando en eso tanto, más que los problemas, pues, por decir, ligados. No, soluciones, o sea, Sí. digamos los casos de éxito, casos de estudio que ustedes tengan, de aplicaciones que hayan tenido en lugares. Hay empresas aquí que han tenido éxito, entonces estamos haciendo un ejemplo, una especie de estudios de caso, compartiendo experiencias de cómo hacer las cosas. Como Hasta cómo hacer las cosas bien, es que se puede Sí. hacer De cómo las no cosas resistirnos ambientalmente bien. más y aprender de... Y creo que también vi en parte de la agenda algo que tiene que ver con la paz, y es cómo la minería Sí. puede ayudar a esa construcción de paz en un futuro. Sí, eso es cierto. Con la paz vienen muchas oportunidades. O sea, las empresas pueden entrar a zonas del país que en este momento son rojos, o sea, peligrosos. Y la cadena de los Andes pasan por todo el país, pero no todo es accesible por la presencia de grupos armados ilegales. Entonces, eso es puede ser una buena oportunidad para el sector minero. Pero también hay un gran compromiso con el Estado, porque el Estado pues, tiene que pagar para el paz. Necesita como desarrollar recursos para hacer esto. Y la minería puede, a través de regalías y impuestos, etc., pueden ayudar a pagar para los temas del paz. Además, será la necesidad de construir oportunidades en las zonas rurales donde había el conflicto. ¿Quién más va a crear trabajos, puestos de trabajo en las zonas rurales? Yo de hecho ahí en ese Otro punto... sector puede hacer eso. Exacto, en lo que dices de los beneficios, aquí les tengo un recomendado de la Agencia Nacional de la Minería y es los beneficios de la minería muy enfocado inclusive para temas de niños. O sea, lo pueden encontrar, ahí están los beneficios de la minería y nos habla de cómo genera empleo, cómo trae ventajas como país, Sí. para que lo vean en casa y se tomen el tiempo. Y un punto de estudiar. importante que decía Poli es a qué sectores puede llegar la minería, a qué zonas rurales puede llegar la minería generando empleo para personas que antes se dedicaban a actividades relacionadas con el conflicto. Pero como todas las voces son válidas y tienen un punto de vista respetable, también hablamos con una persona que es activista en contra de la minería. Nos explica cuáles son sus puntos de vista y por qué no ve bien la minería en Colombia. Los procesos de movilización social han tenido avances en diferentes escalas. A nivel local han generado procesos que han reunido a diferentes colectivos. Por ejemplo, en Antioquia es importante nombrar el proceso de organización colectiva del Cinturón Occidental Ambiental.
Ellos son una plataforma que articula diferentes grupos donde están campesinos, indígenas, entonces podemos empezar por decir que es un logro establecer ya una agenda donde empiezan a generarse procesos de diálogo intercultural entre campesinos e indígenas y profesores universitarios que se han integrado allí. Uno de los avances más importantes de los movimientos sociales es alrededor de las consultas populares. Las consultas populares buscan que toda la población pueda decidir, como ya les decía antes, sobre su futuro y en particular sobre una de las mayores preocupaciones alrededor de la minería, que es la posibilidad de expropiación de las tierras. La minería, uno de los efectos que más repercusión tiene sobre la gente es alrededor del despojo. ¿Qué significa el despojo? Que les quitan sus tierras, que les quitan su vocación, que en este caso es agropecuaria, y que les implica entonces a ellos empezar a buscar un nuevo lugar, y un nuevo lugar significa entonces generar unas formas de vida distintas. Y por eso lo que están diciendo y proponiendo en los procesos de movilización sociales deben consultarnos, y somos nosotros quienes vivimos en el territorio los que debemos decidir hacia dónde vamos, qué queremos hacer y cómo fortalecer entonces ya nuestras estrategias de vida con el acompañamiento de las instituciones, en este caso de las alcaldías. Quiero preguntarle específicamente a Paul por esa reflexión que hace la persona invitada al programa sobre la participación de las comunidades, pero antes César tiene un recomendado del tema. Ahorita hablábamos de las ventajas de la minería, pero generando un poco de balance también hay que hablar de las desventajas, y una de ellas es puntualmente contra la salud. O sea, la explotación minera también trae unas consecuencias. Aquí tenemos el universal, riesgos de la salud en la explotación del oro, pero en general es de toda la minería. Podemos encontrar que si no se hace de forma controlada, bajo todos los parámetros que deben ser, puede traer consecuencias también para la salud. O sea, hay que mirar todo esto, todos los aspectos de la minería. Una cosa que ves aquí en Colombia, cuando una empresa formal entra a una zona, una de las primeras cosas que se hacen es implementar el sistema riguroso de salud ocupacional, cascos, chaquetas visibles, y muchas veces eso es un proceso de enseñanza duro para la gente porque es una cultura totalmente diferente. No es parte de sus conductas. Porque venían de hacer una minería sin ningún tipo de, elementos de seguridad. Pero también es cierto, Paul, que hay empresas mineras que no ponen todo el cuidado que deberían, y tenemos, por ejemplo, accidentes o tragedias como la que tuvimos hace un par de semanas también en Colombia. Pues a mi entender, esos son más empresas informales. O sea, empresas formales sí son muy rigurosos en esto. Eso es como regla número 1, todos vayan a su casa. O sea, la idea es siga la norma y todo funciona como pues debe. Ahí la importancia entonces de la regulación. Inclusive, perdón, aquí si exceden la norma, si traen las normas desde el exterior, que muchas veces son más rigurosos que las normas actuales en Colombia. O sea, hay que mirar, estar mejor afuera. Yo le quería preguntar sobre lo que decía Jenny en ese testimonio, hablando de la importancia de la participación de las comunidades, que a las comunidades cuando llegue un proyecto minero las tengan en cuenta. Hace unos días, si no estoy mal, el viernes pasado en Buriticá, que es un caso importante para Antioquia, se hizo precisamente una reunión y las comunidades hablaban del proyecto y las comunidades están relacionadas con el tema minero. ¿Eso ocurre en otras zonas del país? La consulta popular es una herramienta, pero como cualquier consulta popular, la gente tiene que ser bien informado y entender la cosa. Aquí en 2 de octubre tuvimos otra consulta popular. Realmente cuántos colombianos entendieron lo que el estaban tema. Votando. Y la gente que votó por el no solo representaba menos que 20% de la población elegible para votar. Realmente eso es representativo del país, pero consultas populares son buenas si la gente son si bien tienen la suficiente información para deliberar. Pero muchas veces lo que pasa en los pueblos aquí en Antioquia y otras partes del país hay gente que solo dice mentiras, la cosa más negativa, realmente creando un sesgo contra la minería, y la gente temen lo que no entienden. Y se llenan más de emociones que de información. Sí, obviamente es un trabajo para las empresas y el Estado para suministrar Eso te iba a decir yo, información. también no debe haber un trabajo entonces de pedagogía de parte de las empresas.
para que la gente conozca lo que se está haciendo. Sí, pero es muy difícil de combatir las redes sociales, donde cualquier persona puede decir cualquier cosa y crear una emoción. Pero Tati, mencionaste como Buritica. Esto ha cambiado radicalmente este año. Los últimos 3, 4 años, este pueblo ha sido víctima de una invasión de más que 5,000 mineros ilegales criminales que efectivamente Que destruyeron han tomado el el control. pueblo. Y que destruyen y Sí. no reparan Y, el por territorio. desgracia, el gobernador anterior de este departamento lo permitía o no hacía nada para pararlo. Y con el cambio del gobernador, él ha unido las fuerzas públicas, los recursos del Estado, el departamento y el gobierno local para sacarlos y devolver la vida a la gente de Buritica. Y como mencionaste, hace una semana, pues el viernes pasado, ellos hicieron una audiencia pública donde la empresa explicó su proyecto y había mucho apoyo para ellos. Tenemos el testimonio de Amílcar Acosta, que también es importante porque ahora está en la Federación de Departamentos, pero fue uno de nuestros ministros de Minas y Energía. Veamos cuál es su opinión. Bueno, el primer paso que tiene que dar y el más importante, cualquier empresa o persona natural interesada en desarrollar esa actividad, es solicitar un título minero. Y para ello, afortunadamente, en los últimos años se ha establecido unos requerimientos que no se hacía antes, porque cualquiera que llegara al ministerio con la cédula de ciudadanía podía solicitar un título y se lo daban. Hoy por lo menos se está exigiendo una capacidad económica y una idoneidad técnica para desarrollar esa actividad. Una vez que se obtiene el título, el paso siguiente es el solicitar a la autoridad ambiental, en este caso a la ANLA, la licencia ambiental, y para que le otorguen la licencia ambiental, el interesado tiene que adelantar un plan de manejo ambiental que una vez aprobado, tiene que ejecutarlo de tal suerte que se busque compatibilizar el desarrollo de la minería con el medio ambiente. Estamos en mora de la expedición de la reforma a la ley 685 del 2001, que como es bien sabido, en su momento el Congreso hizo su trabajo, expidió la ley, pero se cayó por no haber hecho consulta previa. No obstante, la Corte Constitucional moduló su fallo, dándole 2 años de plazo al gobierno y al Congreso para que la volvieran a expedir. Y vencidos esos 2 años, no lo hicieron y volvimos al código de la 685 del 2001. Por lo tanto, es menester que se retome ese proyecto para actualizar la legislación minera de manera que consulte las nuevas realidades y los nuevos retos y desafíos que está planteando, sobre todo la minería ilegal. La próxima semana, martes y miércoles 15 y 16 de noviembre, va a ser este evento donde se reúnen diferentes personas de muchos lugares del mundo, expertos en minería, para hablar de los retos que tiene Colombia, de cómo los puede asumir, de cómo puede hacer una minería sostenible. Paul, ¿quién puede asistir a este evento? ¿Dónde encuentran más información además de esta página web que estamos viendo, que es colombiagoldsimposio.co? Realmente cualquier persona interesada en el sector o trabajando en el sector que quiere amarse con más información del sector, y hay toda la información en la página. Tenemos 25, 30 presentaciones, 2 días enteros, pues excelentes, muy alta calidad. Paul, se nos acabó el tiempo, por hoy no es más timeline. Muchas gracias por estar acá y por darnos esta discusión tan buena, pero yo no me puedo ir sin cerrar con el tema que iniciamos. Aquí les tengo un recomendado porque Donald Trump revolucionó el planeta. Y miren las portadas de los medios. Miren, The New Yorker, An American Tragedy. Aquí tenemos la siguiente. Dios perdone a América. Y miren la cara de Donald Trump, de El Periódico. Casi y así diciendo, pueden ver
portadas de todo el mundo. Con esto nos despedimos con el fenómeno que generó Trump. Mañana nos vemos con más Timeline.